mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar, vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vamos entonces a comenzar esta jornada escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar con la reflexión de la palabra y también con la primera oración de esta noche. Mi hermano Mazaro Guzmán nos va a dirigir, nos va a ministrar en la reflexión de la palabra y también en la primera oración de esta noche. Que el Señor te bendiga, mi hermano Mazaro. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, un placer saludarles. Quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Si hay algo, amados hermanos, que ha afectado la vida de nosotros en esta pandemia, es las separaciones. Alejarnos unos de otros, el estar lejos unos de otros, ha afectado mucho nuestras vidas. No solo en ese ámbito. Muchos hermanos han perdido seres queridos y han tenido que separarse de ellos. La pandemia ha afectado grandemente la vida del cristiano en estas cosas. El separarnos de nuestros seres amados. ¿Y por qué hablo de esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, pasa exactamente esto. Hay una profunda desesperación en el corazón de los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque llegó la hora de separarse de Jesús. Lea el capítulo 13, versículo 33. Miren lo que dice la palabra. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesucristo tiene que irse. Jesucristo tiene que partir. Ese es el contexto del capítulo. Jesucristo tiene que dejar a sus discípulos. Y comenzaron a turbarse, comenzó una gran desesperación en el corazón de ellos. Mira el capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Esa es la pregunta. ¿Dónde vas, Señor? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? ¿Por qué no puedo seguirte? ¿Por qué no puedo estar contigo? Ha llegado un momento muy difícil para los apóstoles. ¿Por qué? Porque llevan 3 años con el Señor Jesucristo, 3 años viviendo con Él, 3 años escuchando sus enseñanzas, 3 años viendo milagros, viendo sus maravillas, viviendo con Él, comiendo con Él, estando con Él, y ahora Jesús tiene que partir. Imagínense, hermanos, cómo está el corazón de sus discípulos. ¿Ya no van a ver más a su Señor? ¿Quién va a guiarlos? ¿Qué van a hacer ahora? Por eso comienza el capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Así se encontraba el corazón de los discípulos, turbado, un corazón conmovido, un corazón sumamente triste, un corazón totalmente conmovido, afligido.
Llegó el momento de separarse de su Señor y hay una gran agitación en el corazón de ellos. Es entendible porque cada cosa que hacen, cada movimiento, lo que hacen, toda su vida depende de Jesús y ahora el Señor se va. Pero ¿sabe lo que está pasando en este pasaje, amados hermanos? Jesús está a horas de ser entregado. Jesucristo está a momentos de ser golpeado, de ser entregado en manos de los judíos. Jesús está a momentos de ser golpeado, de ser escupido, de ser humillado. Jesús está a momentos de recibir látigos. Jesús está a momentos de recibir clavos en sus manos y en sus pies. Jesús está a momentos de recibir una corona de espinas. Jesús está a momentos de estar en una cruz, pero Jesucristo está más preocupado de sus discípulos, no de lo que le va a pasar. No se turbe vuestro corazón. Hay una turbación porque Jesús se va, se separa de ellos. Y eso es lo que pasa cuando hay separaciones en nuestras vidas. Cuando nos separamos de nuestros seres queridos, cuando no podemos ver a nuestros seres amados, nos turbamos. Hay una gran agitación, una gran turbación, una gran conmoción en el corazón de nosotros cuando hay separación. Pero, amados hermanos, quiero por favor que escuches lo que Jesús nos va a decir en el versículo 1. Él sabe cómo nos sentimos. De hecho, él se sintió así en el capítulo 13. La misma frase, cuando Judas lo va a entregar. Él sabe. Pero la palabra de Cristo para todos nosotros en esta noche es esta. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esas son las palabras del Señor para todos nosotros en esta noche. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Está turbado vuestro corazón? Crean en mí. Amados míos, ¿se han sentido tristes? ¿Se han sentido desmotivados? Confíen en mí. Confíen en mí como han confiado en mi Padre. Crean en mis promesas. Confíen en mi palabra. Confíen en que yo estaré con ustedes. Crean en mí, confíen que yo voy a estar junto a ustedes. Jesucristo se va, pero Jesús les está diciendo a sus apóstoles, crean que su corazón no esté turbado, es momento de confiar. Amados hermanos, yo sé, hemos llorado, hemos padecido en este último tiempo, hemos derramado muchas lágrimas por nuestros seres amados, han partido hermanos. Hemos visto sufrimiento, pero hoy día Jesús nos está diciendo, confíen en mí, crean en mí, confíen. Es momento de creer, es momento de aferrarnos, es momento de confiar en Jesucristo, porque Él puede hacer mucho más de lo que nosotros creemos. Creamos, confiemos. Eso es lo que nuestro Señor hoy día quiere que creamos de todo nuestro corazón. ¿Por qué Jesús, hermanos míos, tiene que irse? ¿Por qué Jesús tiene que dejar a sus apóstoles? Miren lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sí, Jesús se va. Jesús tiene que dejar a sus discípulos, pero no porque los quiere dejar solos. Jesús va a preparar un lugar para ellos, para que donde Él está, sus discípulos estén con Él. Él tiene que apartarse, Él tiene que irse, pero para preparar moradas. Pero me cabe una pregunta en el versículo 2. Dice el texto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Las moradas existen?
o las moradas tienen que ser preparadas por Jesús? ¿Las moradas están o Jesús tiene que prepararlas? Bueno, Jesús dice, muchas moradas hay, o sea que las moradas existen, ¿verdad? ¿Cómo entendemos la frase, voy pues a preparar lugar? ¿Cómo Jesús va a preparar lugar para nosotros? Hermanos míos, escúchenme con atención, por favor. Aunque la casa de Dios es grande, aunque la casa de Dios está lista, aunque en la casa de Dios hay muchas moradas, nadie puede entrar. Ninguno. Nadie puede entrar, excepto por Jesucristo preparó el lugar, sacrificándose para que todos nosotros hoy podamos tener acceso a las moradas de Dios. Él fue nuestro precursor, como dice Hebreos. Delante de nosotros se sacrifica, se presenta delante de su Padre, presenta sus heridas, su sangre derramada. ¿Para qué? Para que podamos estar en esas moradas. Amén. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Jesús nos está diciendo en esta noche, confíen, crean, hay una casa, las moradas del cielo, las puertas del cielo están abiertas porque Jesucristo se presentó delante de su Padre para que nosotros podamos tener acceso a las moradas eternas. Vamos a estar un día todos en la presencia de Dios, todos en la presencia del Señor. Vamos a estar con Él, verlo a Él, disfrutarlo a Él, estar con Él para siempre. Pero Jesucristo tuvo que sacrificarse para que esta casa, esta morada, estuviera abierta para nosotros. Amén. Pero no es lo único que quiero decir. No es lo único, porque ¿sabe cómo se sentían los discípulos? Mire el versículo 18. No os dejaré huérfanos. Así se sentían los discípulos. Cristo se va así. ¿Cómo se sintieron? Huérfanos. Se sentían como huérfanos, solos. Pero Jesús está diciendo, no los dejaré huérfanos. No los dejaré. ¿Cómo? Miren lo que dice el versículo 16, por favor. Jesucristo se va. Estuvo 3 años con sus discípulos, pero miren lo que le dice Jesús a ellos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el momento en que Jesús estaba con ellos, Él era el consolador, Él era el consuelo de sus discípulos. Él los consolaba, pero ahora que Él se va, Jesús dice, voy a rogar a mi Padre para que envíe otro consolador. Uno que esté con ustedes no por 3 años, no por un poco de tiempo. El texto dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, de verdad, el Espíritu Santo iba a estar con los discípulos para siempre, no por 3 años, no por un tiempo. El Espíritu iba a estar con ellos para siempre. Otro consolador no tiene la idea de alguien distinto, sino de alguien igual. De hecho, en la misma palabra de Primera de Juan, capítulo 2, cuando se habla de Jesucristo como un abogado, como el Paracleto, esta es la misma palabra. El Espíritu Santo va a vivir con nosotros para siempre. No te sientas jamás solo. Cristo se sacrificó para abrirnos las puertas del cielo, pero además se fue para que el Espíritu habite con nosotros para siempre. Amén.
Pero no es todo. No es todo. Hay algo más. Hay algo más grande. Mira lo que dice el versículo 23. Y con esto terminamos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, iglesia de Cristo, pregunto, ¿amamos a Dios? Levante la mano. ¿Amamos a Dios? Sí, yo sé que sí. El que me ama, mi palabra guardará. La manera de demostrar que amamos a Dios es guardando su palabra. Guardando su palabra. Pero miren lo que dice el texto. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Escuche esto. Y vendremos a él. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y está hablando de quién? De su Padre. Y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién es? El Padre y el Hijo. Vendremos a él y haremos morada con él. ¿Saben lo que significa todo esto? ¿Saben lo que está diciendo Jesús acá? Mientras esperamos las moradas del cielo, el Espíritu, el Padre y el Hijo vienen a ser moradas en nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser moradas en mi vida. Hermano mío, no te sientas jamás solo. No te sientas triste. Dios, el Trino, Dios, la Deidad, el Dios eterno, viene a ser moradas en nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Moradas en nosotros mientras esperamos las moradas eternas. Amén. Animémonos. Hoy día es día de lo que dijo el Señor en el versículo 1. Confiemos. Confiemos y creamos en las promesas del Señor. Les invito a orar, amados hermanos.